El sapito amarillo de la Carbonera está desaparecido desde 1986. Estudiantes de la escuela Mistaja decidieron emprender su búsqueda. Alguna señal, algún rastro de ese sapito debe haber. Tenemos la esperanza de que no esté extinto y que su presencia no se pierda en el olvido. Buenas tardes. Sabe que nosotros venimos de la ETA Mistaja, averiguando y entrevistando a la gente que ha podido conocer el sapito carbonerense. Y venimos para acá, para su casa, para ver si usted lo ha conocido. Sí, llegué a verlo. Y aún todavía quedan muy pocos por ahí. Claro, yo la conocí, porque por acá había mucho. Bueno, esa existió, pero ya ahorita tengo tiempo que no la veo yo por aquí. Yo tengo tiempo de estar aquí ya. De donde Guillermo para abajo, eso eran esos zanjones, full. Y eso era amarillita, pura rana. Estos testimonios nos animaron a buscar el sapito. Todo parecía indicar que podríamos encontrarlo. Entonces, una madrugada de enero nos internamos en el bosque para buscarlo. Nuestro guía, el señor Chelía, nos mostró el camino hacia la base del páramo El Tambor. Bueno, estamos al pie del tambor. El zanjón de la bandera está aquí arriba. Vamos a seguir la manguera negra esa que va ahí. Que esa tiene que venir de allá del zanjón. Esta es la quebrada, el Zanjón de la Bandera, donde nos trajo el señor José Elías. Es uno de los sitios donde se mantienen unas condiciones que pueden quizás tener todavía algunos ejemplares del Atelopus carbonerensis, el sapito amarillo de la Carbonera. La idea es que en la próxima hora y media hagamos un muestreo activo, visual, del sapito amarillo en las zonas cercanas a la quebrada, y en las zonas de la quebrada donde haya corrientes, el agua esté corriendo y haya piedras, entonces buscar también los renacuajos que podrían estar pegados en las piedras o en el fondo de la quebrada. Entonces, bueno, manos a la obra, vamos a trabajar. Realmente no lo conseguimos a pesar del esfuerzo, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que no la hayamos conseguido no quiere decir que no existe y que no está, solamente quiere decir que no la conseguimos. Los resultados de la búsqueda no nos desanimaron. Al contrario, nos hizo preguntarnos el porqué de la ausencia del sapito. Decidimos buscar la respuesta entre los propios habitantes de la Carbonera. La contaminación de las aguas con la fungicida, los riegos, las fumigaciones de los potreros a veces, y en las cementeras, en todas estas cosas, quizás a lo mejor también nos ha ido ahuyentando todo eso, ¿me entiendes? Esa talando y gente sacando agua de esos zanjones, con mangueras para riegos y por unas cosas y otras, todo eso las va ahuyentando. Ahora pues todo esto también las ha ahuyentado, también unas tremendas quemazones como aquella que hubo en estos días para allá para donde es naciente del agua, el agua aquí para San Juan, para Lagunín. Entonces todas esas cosas las va orientando. Dígame una cosa de esa, una quemazón de esa, por eso distingue, acaba con todo animal que haya por ahí. Y ahí fue cambiando la producción de agricultura a zona de ganadería de altura para producir más leche. Pero en las condiciones de producir más leche y se iba incorporando productos químicos, productos hechos en un laboratorio, que eso cambia el ecosistema y es donde empiezan a desaparecer muchas especies que no las hay ahorita. Se rumora que ese animalito se fue acabando a través de los cultivos asistidos con insecticidas, pues, insecticida, acaricida, fungicida, todos esos químicos, pues. Se cree que es una sinergia de factores que actuaron, entre los que está la pérdida de hábitat, el cambio climático, la contaminación por agroquímicos y la aparición de enfermedades emergentes, específicamente la quitridomicosis, que es causada por un hongo que afecta la piel de los anfibios. También hay otros rumores, otras hipótesis que pudo haber sido cuando hicieron el asfaltado de la carretera, porque antes esta carretera era de pura tierra
y cuenta que cuando pasaban los vehículos, pues habían tantos que sin querer pues pasaban por encima y mataban cantidades. Es una opinión muy mía, que influyó fue la falta de la carretera, porque hasta ahí se vieron las ramitas. Con el asfaltado de la carretera llega el desarrollo y con él un cambio en las prácticas de los pobladores locales y de sus formas de relacionarse con la naturaleza. Esto implicó la apertura de potreros, el uso de agroquímicos, la llegada de una forma de agricultura más agresiva y de mayor extensión. Y esto ocasionó la destrucción, probablemente la destrucción, gran parte de la destrucción del hábitat del sapito amarillo de la Carbonera. Porque en esa vez pues no tampoco había, qué sé yo, personas por ahí, digámoslo, acabándolo, ¿no? Sino que desapareció. A lo mejor fue que se fue para otros lugares. Pudo haber sido, ¿no? A lo mejor el sapito desapareció, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que sigue muy vivo en la memoria de la aldea La Carbonera y sus alrededores. También sabemos que no olvidaremos las causas de su desaparición y que es urgente cambiar el orden de las cosas antes de que sea demasiado tarde. Afortunadamente, aquí están las y los estudiantes de la Escuela Técnica Agropecuaria Mistajá, guardianes de la memoria y del presente de su territorio. Buenos días, mi nombre es Joana Graviera Angulo Rangel, tengo 12 años, estudio primer año y me gusta la música campesina y el reggaetón. ¿Y por dónde vives? En Aroma de Rosario. Buenas tardes. Mi nombre es Yelimavia Almas Viva, estudio quinto año, tengo 16 años y me gusta el reggaetón y la campesina. Ahora sí, sígame. Mi nombre es Antonio Llaves Lobo, estudio tercer año y vivo en La Cuchilla. ¿Y qué edad tiene? 14 años. ¿Qué música le gusta? Campesina. Eso me interesa. Mi nombre es Juliana Valentina Tejo Moreno, tengo 13 años, estudio primer año y vivo en Rocínaro. Mi nombre es Eduardo Geraldo Navas Suárez, estudio segundo año, tengo 13 años y vivo en el Paramento. Mi nombre es Luis Adrián Hernández y vivo en Mérida y tengo 16 años. ¿Y qué año? Quinto. Mi nombre es Tailín Rivera, estudio segundo año, tengo 13 años. Mi nombre es Michelle Faena Cío Guerrero, estudio primer año, tengo 12 años, vivo en Santa Ana y me gusta el reggaetón.